¿Te cuestionaste alguna vez qué es la educación? ¿Cuál es el sentido de la misma? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Para qué se nos educa desde temprana edad? ¿Será lo mismo educar, enseñar, instruir o formar? En la educación superior de las universidades o institutos técnicos superiores, ¿realmente se educa o simplemente se instruye? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Educartes, denominado Reflexiones Educativas, donde justamente reflexionaremos sobre distintos temas relacionados con la educación, pues la educación es el motor fundamental que hace evolucionar a la humanidad hacia niveles superiores de conciencia. El tema de hoy tiene relación a cuestionarnos justamente sobre la misma. ¿Qué es la educación? Al respecto existen muchas definiciones desde varios puntos de vista, todas ellas respetables, por cierto. Esas definiciones tienen que ver con la filosofía, la psicología, la sociología, la economía, la historia, la política, la religión, la antropología y otras ciencias humanas. Pero aquí en Educartes hablaremos de la educación desde otro enfoque, siendo la línea de pensamiento que nos identifica. Es decir, desde la espiritualidad, que por cierto no es religión, porque para practicar la espiritualidad no se necesita pertenecer a religión alguna. Pues vamos al tema que nos concierne. La educación es la más noble actividad que puede realizar el ser humano para consigo mismo, sus congéneres y los otros reinos de la naturaleza. Pues educar es vislumbrar la luz dentro de las tinieblas. Es disipar la ilusión y el espejismo que enerva las mentes humanas y las mantiene en el oscurantismo. Esto significa que la educación es la luz disipadora de la ignorancia y la que conduce a cada ser humano hacia la libertad plena, pues a los que se educan se les abren las puertas del conocimiento y este conocimiento a la vez los conduce al umbral de la sabiduría. Actualmente a la educación se la clasifica como formal, no formal e informal. La formal es la educación académica presente en las escuelas, colegios, institutos, universidades, que disponen de planes curriculares y otorgan títulos para continuar avanzando de un grado a otro hasta llegar a la educación profesionalizante. La educación no formal presente en muchos institutos no sigue una determinada malla curricular y tampoco otorgan títulos. A lo más brindan un certificado que avale a su poseedor el haber tomado y terminado un determinado curso de unas cuantas horas de duración. Finalmente se tiene a la educación informal, aquella a la cual se accede mediante la experiencia diaria, la ayuda comunitaria, y la que se transmite de boca a oreja, como es el conocimiento ancestral de las diferentes culturas milenarias, cuyo conocimiento y praxis no está documentado, pero sin embargo existe y se la realiza todos los días. Pero eso no es todo. También podemos identificar desde la visión espiritual a aquella educación que podemos llamarla oculta. En un caso hipotético, si desaparecerían todas las bibliotecas, libros, periódicos, internet y otras fuentes que albergan al conocimiento, mediante esta educación oculta se podría volver a reconstruir ese bagaje de gnosis que va más allá del simple mundo objetivo, pues este conocimiento emerge desde el interior de cada ser, desde el mundo subjetivo, ideal, espiritual, divino o como quiera llamarse. El nombre finalmente no importa. Por otra parte,
¿Qué sentido tiene la educación? Rescatamos a continuación algunas interrogantes que Krishnamurti se hace preguntándose: ¿qué sentido tiene toda esta llamada educación y qué es lo que implica? ¿Por qué pasamos por el esfuerzo de recibir educación? ¿Es meramente con el fin de aprobar algunos exámenes y obtener un empleo? ¿O la educación tiene como función la de prepararnos mientras somos jóvenes para comprender el proceso total de la vida? Es necesario tener un trabajo y ganarse la propia subsistencia, pero ¿eso es todo? ¿Se nos educa solamente para eso? Por cierto que la vida no es solamente un empleo, una ocupación. La vida es algo extraordinariamente amplia y profunda, y es un gran misterio, un reino inmenso en el que funcionamos como seres humanos. Si nos preparamos tan solo para ganarnos la subsistencia, perderemos todo el sentido de la vida. Y comprender la vida es mucho más importante que prepararnos meramente para los exámenes y volvernos muy diestros en matemática, física o lo que fuere. Claro que sí, se debe educar para la vida, pues la vida es la síntesis de todas las actividades que realiza el ser humano. Este es el verdadero sentido de la educación: vivir para ser mejor de manera holística y todos los días, vivir para servir y aportar a la evolución de la raza humana, sobre todo si se trata de la educación profesionalizante, pues quien tiene una o varias profesiones, académicas o no, podrá servir mucho mejor en el lugar donde se encuentre, y no ir tras el dinero como un propósito de su vida, pues a quien sirve desinteresadamente, el dinero le viene por añadidura. Por otra parte, Alice Bailey, hablando sobre la educación en la nueva era, manifiesta lo siguiente: el objetivo de la nueva educación consiste en dilucidar el desarrollo cultural de la raza y considerar el próximo paso que debe darse para el desarrollo mental de la humanidad. Si la enseñanza es verdadera, debe estar a tono con el pasado, proporcionar un campo de realización en el presente y ofrecer mayor iluminación a quienes han logrado y están logrando los objetivos aquí expuestos. Debe señalar un futuro espiritual. Esto es lo que se necesita ahora. Otra referencia educativa que tomamos es a Rudolf Steiner, filósofo austriaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social y ocultista. Además, fundador de la antroposofía, la educación Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y de la nueva forma artística de la euritmia. Según Steiner, no debemos preguntarnos cuáles son los conocimientos y facultades que ha de poseer el hombre para quedar integrado en el orden social existente. Sería mejor cuestionarnos sobre las capacidades que el hombre posee en forma latente y con posibilidad de desarrollo para generar un cambio social. Bajo esta visión surge la pedagogía Waldorf, que tiene como meta el hombre libre, entendiéndose como hombre libre aquel que puede desplegar sus fuerzas intelectuales, afectivas y morales como portador de la cultura de su época y en particular de su país. Respecto a la pregunta si los términos educar, enseñar, instruir y formar son sinónimos o no, la respuesta es un no. Educar es el paraguas que alberga a los tres restantes y está directamente relacionado con el aprendizaje, que es innato de cada uno y que tiene que ver con la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos culturales de cada región, nación o país. Mientras que enseñar es la acción externa dada por otro y que no siempre logra explicar la realidad tal como es, y por tanto el aprendizaje se ve sesgado de alguna forma. Respecto al instruir,
Este es más mecánico y concreto sobre un determinado tema y que no siempre incluye aquellas dimensiones centradas en el ser, sino que resaltan más las habilidades técnicas relacionadas con la dimensión del hacer. Finalmente, la formación es un término más genérico y continuo en el tiempo, pues el ser humano se está formando o autoformando permanentemente y muchas veces de manera subconsciente. Para concluir esta reflexión educativa, analicemos lo que sucede dentro de la educación superior. Esta educación que culmina con la profesionalización en una determinada área del saber humano. Como su nombre lo indica, es educación y por tanto debe brindar una formación holística o integral y no solo de carácter instructivo, como actualmente se lo realiza en muchos centros educativos superiores. Pues no se trata de formar profesionales solamente para que puedan ingresar al mercado laboral altamente competitivo y ganarse la propia subsistencia, como menciona Krishnamurti, a costa de sacrificar sus propias habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos teóricos adquiridos. La educación superior es mucho más que eso, porque en la misma radica el buen funcionamiento y evolución de las sociedades actuales y futuras, pues las mismas necesitan hombres y mujeres libres, altamente responsables, proactivos, propositivos, creativos, y que pongan mucha voluntad, amor e inteligencia en todo lo que piensan, sienten, dicen o hacen. No se requieren de robots humanos, a los cuales hay que explotar conocimientos y destrezas adquiridas en los centros de formación superior, en aras de el progreso de los pueblos. Eso es aberrante desde todo punto de vista, más aún desde el punto de vista espiritual. Pero educar para la vida requiere contar con profesionales que asuman este reto. Verdaderos maestros con M mayúscula que sepan dar todo de sí en aras de sus educandos. Y no simples mercantilistas o buscapegas que vayan tras un sueldo y se conformen con lo poco o mucho que ganen. Es necesario realizar un cambio profundo en todos los niveles del sistema educativo. Pero el primer cambio, y el más importante, comienza con uno mismo. Ese cambio debe emerger desde nuestro propio interior, porque ahí radica la verdadera fuente del conocimiento. ¿Estás preparado? Te reto a que lo hagas.